Bien, amados hermanos, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en la presencia del Señor. Amén. Qué maravilloso es venir delante de Él sin avergonzarnos. Qué maravilloso es entrar a su lugar santo. Maravilloso es venir al trono de su gracia y hallar, hermanos, alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno o tiempo de aflicción, tiempo de necesidad como el que se está viviendo hoy. Hermanos, es necesario que entendamos que hemos sido encerrados para que clamemos a favor nuestro y a favor de todos aquellos que están ahorita siendo afectados por esta crisis. Amén. Que Dios les ayude a escapar, aunque sea en el último momento, en el último suspiro de sus vidas, que ellos sean rescatados de la muerte eterna. Amén. Mantengamos ese clamor en nuestro espíritu, hermanos, orando por nuestros gobernantes. Amén. Hermanos, para que el Señor les siga dando sabiduría, Sí, amén. les siga dando entendimiento, discernimiento, y que actúen conforme a la justicia y a la verdad, y que de veras, hermanos, esté por sobre todo el proteger la integridad y la vida de los seres humanos. Amén. Que Dios los bendiga esta mañana. Amén. Que es un gozo, una bendición nuevamente estar con ustedes, hermanos. Espero que lo que he estado compartiendo, aunque yo sé que posiblemente sea un poco difícil, un poco complicado para entenderlo, les ruego que me den toda su atención para que podamos entender por qué Jesucristo dijo no solo Jesucristo, sino el apóstol Pedro en el libro de los Hechos está diciendo que Jesucristo es la piedra angular, que somos piedras vivas como Él es piedra viva, que seamos edificados en un templo santo para el Señor. Como estábamos considerando allí, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 9, vamos a ver otras escrituras y me adelanto un poco, porque hablando de Jesucristo, hablando de que Él es la piedra, dice que aquellos que cayeren sobre Él, o los que Él cayere como piedra, tendrán un resultado tremendo. Miren, un resultado tremendo. Los que caen sobre la roca, como dice Mateo 22, 42 al 44, los que caen sobre la roca serán quebrantados, pero quebrantados, entendamos esta palabra aquí, no es destruidos. Los que ponemos o el Señor ha permitido que nuestros pies estén sobre la roca, vamos a ser quebrantados, hermanos, ciertamente en nuestro espíritu. Vamos a ser quebrantados, vamos a ser transformados, vamos a ser convertidos al Señor. Si estamos poniendo como cimiento, como fundamento, esto de aquellos, hermanos, que somos puestos sobre la roca, vamos a tener la bendición de ser salvados, de ser quebrantados y de ser convertidos y transformados con misericordia. Con misericordia. Los que están sobre Cristo alcanzan misericordia. Hermanos, miren, Dios habita con los de corazón contrito y humillado. Aquellos que le han rendido a Cristo su voluntad y sus derechos. La roca, hermanos, caerá con juicio sobre los que se oponen y desprecian a la roca. Serán pulverizados. Estoy leyendo otra versión. Entonces, entendamos eso, que hay una diferencia entre aquellos que están sobre la roca y los que se ponen debajo de la roca. Si uno está parado sobre una roca, no hay peligro de que nos aplaste. Pero si una roca nos cae encima,
quién sabe que podamos escaparnos. Miren, Cristo es la roca de nuestra salvación. En Mateo 16, 18, Cristo le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, o Petros en el griego, y sobre esta roca, Petra en el griego, edificaré mi iglesia. En el griego, como les estoy diciendo, existe un juego con las palabras Petros y Petra. Tú eres Pedro o Petros, es la palabra del griego, que literalmente significa una piedrita, una piedrecía. Y sobre esta roca, Petra, no es una piedrita, es una roca enorme, Amén. como la que Daniel describe. Vamos a ir ahí a Daniel, hermanos, como la que aquí el profeta Daniel describe para interpretar el sueño de Nabucodonosor. En el verso 44 del capítulo 2 de Daniel, él ha descrito en la visión de la estatua de Nabucodonosor a todos los reinos, viniendo desde Babilonia hasta este reino que dice Daniel que no será jamás destruido. Ese reino, hermanos, está siendo consolidado. Esta roca, Cristo es el rey y Cristo es el reino, es las dos cosas. Amén. Amén. Dice allí: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aleluya. Fíjense, hermanos, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, aquí la palabra es una roca, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el verso 34, yo me adelanté un poquito, pero el verso 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra, es decir, una roca, fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra o roca que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hacia allá estamos avanzando. Hoy por hoy hemos visto los reinos venir, a los imperios venir uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero a la par de esos reinos hay un reino inconmovible, un reino que, hermanos, ha iniciado su crecimiento, su desarrollo, y nadie ni nada podrá detenerlo. Estamos viviendo, hermano, el tiempo que establece aquí los pies de la estatua, que dice que tiene 10 dedos, pero dice que esos dedos, esos pies, tienen además de hierro, barro cocido, dando a entender que en parte será fuerte y en parte será débil. Pero, hermanos, para que el resto de los imperios que ahorita solo tenemos la historia, algunos de ellos todavía prevalecen, como Egipto, como Irak, Irán, que es Persia, y Irak, que es Babilonia. Asiria ya no existe, hermanos. Ustedes pueden buscar en un mapa moderno y Asiria ya no está. Grecia todavía está allí, pero ya no son imperios. Pero, hermanos, ¿qué va a suceder de ahí en adelante cuando la roca se establezca plenamente? Estos reinos desaparecerán. Yo, hermanos, mi imaginación vuela y no puedo explicarles más, pero la idea es que estos reinos no serán mencionados más, a menos que se salven por la gracia de Dios. Porque Egipto es mencionado
en el tiempo del milenio, según Zacarías 14. Entonces, ¿qué estoy tratando de que veamos? Que la roca Cristo Jesús está edificando una casa, un edificio, está edificando un reino, está construyendo un templo. Todo eso está haciendo esto, porque dice la palabra que Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos, que tiene unas bases sólidas para estar firme y establecido. Muchos imperios ha habido, hermanos, durante la historia. Todos esos imperios fueron fundados sobre la arena, hermanos, y por esa razón tambalearon y cayeron, no pudieron permanecer, ni permanecerán. Ustedes pueden ir al capítulo 7 de Daniel conmigo. Vamos rapidito. Allí habla de otras bestias que también, hermanos, nos revelan la existencia de 4 imperios diferentes en estos días. Algunos estudiosos creen que estos imperios de Daniel 7 son Estados Unidos con sus aliados. Hermanos, ahí encontramos a China con sus aliados, encontramos a Rusia con sus aliados y encontramos a los árabes con sus aliados. Son las 4 bestias que se mencionan aquí. En el verso 17 del capítulo 7 de Daniel, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cuando dice las otras bestias es porque hay por lo menos 2 bestias que han sido destruidas antes y solo han prevalecido 2 bestias. Esas 2 bestias, hermanos, dice en el verso 17 que son 4 grandes bestias. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vean, por favor, en el verso 26, siempre de este capítulo. No quiero leer todo el capítulo porque vamos a ocupar más tiempo, pero ahí lo leen ustedes, pero fíjense, pero se sentará el juez, ya sabemos quién es el juez justo, ¿no? Se sentará el juez y le quitarán, dice, su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño. A las bestias les será quitado su dominio durante 3 años y medio. Esto va a estar sucediendo. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Esto es Jesucristo como Rey y sus seguidores como su reino. Hermanos, vamos avanzando en la historia. Vamos avanzando en los acontecimientos que estamos viendo. Por un momento pareciera que la iglesia no tiene autoridad, no tiene poder. Pareciera ser, hermanos, que el mundo puede más, que el pecado puede más, que Satanás puede más, pero es natural que tenga que ser así aún en los tiempos de Jesús, hermanos. Eso era una realidad. Parecía ser que quien tenía el control sobre Jerusalén, sobre Israel en ese tiempo, era Roma, eran los judíos perversos, hermanos, pero en realidad quien estaba teniendo el dominio era Jesucristo. Amén. Y cuando Él muere, hermano, el reino de las naciones ha quedado, hermano, a la deriva. Y por eso tenemos todo este tipo de conflictos. Por eso es que estamos hallando, hermano, noticias donde se nos dice que es necesario que haya un gobernante mundial. Porque ya se dieron cuenta que no funciona que cada nación tenga un gobernante. Porque todos están queriendo tener el primer lugar, o ser el número 1, tener el dominio, el control, ejercer dominio sobre todos los demás y ser el número 1. Pero el número 1 es y siempre será
nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sobre la humanidad y sobre los cielos, y de los cielos, y de los cielos, y de la tierra, y aún de las aguas debajo de la tierra. En todo lugar, tu señorío está siendo establecido, y principalmente en el corazón de los creyentes. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Jesucristo, hermanos, como hemos visto en 1 de Pedro 2, 4 al 9, Él no prometió edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre sí mismo, como le reconoce Pedro. Pedro y sus apóstoles, como nosotros, hermanos, sabemos, según Efesios 2:20, fueron piedras de fundamento de la iglesia, pero Cristo fue la principal piedra angular a partir de la cual se tomaron todas sus medidas. Por eso se nos dice que debemos llegar a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Él es el patrón. Es decir, todas las piedras, empezando desde el cimiento, deben tener las características necesarias. Las características son las reveladas en la vida de Cristo. Si nuestra vida, hermanos, nuestra vida no es conformada al patrón revelado por Dios como la única clase de vida que vale la pena vivir, la vida de Cristo, vamos a tener dificultades, seremos desechados como una piedra no viva. Es importante que nos esforcemos, cada uno de nosotros. Y ustedes que se preguntarán, bueno, ¿y lo que estoy haciendo funciona o hay otra forma de cómo hacerlo? Bueno, solo sigamos los consejos de Jesucristo, su ejemplo. Y ahí vamos a alcanzar esas condiciones. Él dijo una vez, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. A los discípulos dijo, porque ejemplo os he dado. Hermanos, ahí tenemos la revelación del edificio, del templo, de la casa. Ahí tenemos la revelación, hermanos. El modelo, el ejemplo, el tipo que necesitamos copiar. Y que no seamos una simple copia, que seamos igual al original. Igual al original. Yo no sé si ustedes han ido a los lugares donde sacan fotocopias y sacan unas copias todas manchadas y tal vez lo que llevamos está bueno. En realidad una copia debe ser exactamente igual al original. Y eso somos nosotros. Aunque podamos pensar que somos una copia, hermanos, pero Pablo dijo que siguiéramos su ejemplo, así como Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces no miremos para otro lado, porque si estamos viendo, hermano, aquí abajo vamos a ver un montón de tropiezos. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesucristo. Si estamos poniendo los ojos en Jesucristo, no vamos a tropezarnos en ninguna piedra, en ningún ripio que esté a nuestro lado, en ninguna piedra que no es correcta. No vamos a tropezarnos en ella. Es más, vamos a poder distinguir cuáles son las piedras correctas y cuáles no lo son. Y vamos a buscar asociarnos con aquellos que son las piedras vivas para que juntos construyamos un templo santo para el Señor. A partir de Cristo Jesús se va a levantar este edificio que es la iglesia. Por su ejemplo, su enseñanza, su doctrina y sus ejemplos de sufrimiento, sus ejemplos de humildad, sus ejemplos de mansedumbre, de obediencia, sus ejemplos, hermanos, de ceder sus derechos y su voluntad, en este caso al Padre, o permitir que otros hayan cabalgado sobre su cabeza. ¿Cuál es en realidad el fundamento de la iglesia? ¿En qué se basa nuestra fe? La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal, la piedra angular o la principal piedra, dice Efesios 2:20. Los apóstoles y profetas, hermanos, escribieron. Ellos fueron los instrumentos para escribir. Recuerden que
Jesucristo dice, de mí escribió Moisés. Y él siempre estaba citando a los profetas que daban testimonio de él. Y ahora para nuestros días tenemos los evangelios que han escrito algunos hombres inspirados de Dios como Pedro, como Pablo, como Juan, como Mateo, como Marcos, como Lucas. Estas escrituras de ellos es en las que debemos basar nuestra fe, porque la palabra de Dios es verdad. Todos los apóstoles y profetas sacaron sus dimensiones o sacaron sus verdades espirituales de Cristo mismo. Cuando ellos escribieron y hablaron, no estaban hablando de otra persona, siempre estaban refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En un edificio, todas las medidas se toman a partir del ángulo o del cimiento. Pedro en su primera epístola usa muchos términos de albañilería. Por ejemplo, dice que todos somos piedras vivas de una casa espiritual. Cuando se manifiesta que el Señor nos va a afirmar, fortalecer y establecer, aquí se nos da a entender que se nos está presentando a Dios como constructor. Esto lo hallamos en Primera de Pedro 5:10. La palabra afirmar es asegurar sobre todo terreno, tan grande o dependiendo de la dimensión o la altura que va a tener un edificio, así es el cimiento. Y el cimiento es glorioso, es aprobado, es reconocido. El cimiento está siendo puesto por el Señor, pero Él también quiere edificar el resto del edificio. Afirmar es asegurar sobre terreno igual que sobre cimientos. En Efesios 3:17, ustedes pueden anotar esas citas y leerlas. Colosenses 1:23 igualmente. Pero aquí en Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la principal piedra angular. Él, como dijo Pedro, ustedes los edificadores han desechado la principal piedra del ángulo. Él fue rechazado por los hombres o por los edificadores, como hallamos en Mateo 22:42 al 44, o en el Salmo 118, versos 22 y 23. Pueden tomar esas citas también. Repito, Mateo 22, 42, 44, Salmo 118, 22, 23. Tal vez un poquito más adelante leamos nuevamente estas escrituras. Dice, los líderes religiosos de su tiempo eran los edificadores. Ellos rechazaron por completo su señorío y lo crucificaron. Trataron de edificar la obra de Dios con sus propios patrones, enseñanzas, doctrinas y tradiciones. Pueden tomar estas citas también, anótenlas. Romanos 9, 31, 33, más adelante nos van a servir, hermanos, y Romanos 10, del 1 al 3. Pero Cristo es el único patrón por el cual podemos medirnos a nosotros mismos. Dejemos de estar midiéndonos y comparándonos con otros, con quien tenemos que medirnos y compararnos y cada día ver si nos ajustamos a ese patrón Cristo, en sus actitudes, en su carácter, en su modo de ser, en su modo de hablar, en su modo de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos entender eso, hermanos, medirnos a nosotros mismos y enseñar a otros con el ejemplo de la transformación que estamos teniendo. No un ejemplo religioso, sino un ejemplo real de que cada día somos más como Cristo y menos de lo que somos carnalmente. Que Dios nos ayude. Hermanos, entendamos una cosa. Mire, mucha gente anda buscando manifestar ciertas cualidades y buscando no el reconocimiento de Dios, sino el reconocimiento de la gente. Que la gente sepa cuán religiosos, cuán espirituales, cuán maduros, etcétera, etcétera, etcétera somos, y que nos aplaudan y que nos reconozcan y que nos pongan sobre un pedestal, que nos pongan en un lugar elevado para que todos puedan vernos.
No es así el asunto, hermanos. No se trata de eso. Hermanos, dejemos de estar comparándonos y midiéndonos con otros como nosotros, débiles, inmaduros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos muchas contiendas, muchos pleitos. Miren, los que estamos en esa condición es porque no somos perfectos. Así de sencillo. ¿Qué hacen los inmaduros con los perfectos? Están buscando matarlos. Imagínense, los inmaduros se matan entre ellos y se unen cuando hay que matar a alguien que es perfecto. ¡Qué locura! En lugar de invitarlos, en lugar de seguir su ejemplo. Sentimos envidia, nos sentimos desafiados, retados, nos sentimos atemorizados cuando vemos que alguien camina rectamente y practica la justicia. Tenemos temor, miedo de los que son perfectos. Por eso buscamos matar a los que se conducen rectamente, como se hizo con Jesucristo, como se hizo con los apóstoles. Ellos murieron, hermanos, antes de morir físicamente, murieron espiritualmente, murieron a ellos mismos, tomaron su cruz cada día y siguieron a Jesucristo, hermanos, y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Hermanos, entregaron sus vidas, perdieron sus vidas, pero ganaron la vida eterna. Amén. Cristo, hermanos, es el único patrón con el cual debemos medirnos a nosotros mismos cada día. Y cuando hayamos alcanzado algo de Cristo, no nos envanezcamos. Más bien humillémonos para que la gente pueda, hermanos, entender cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida manifestada en nosotros. Eso, la verdad, el camino y la vida es Cristo, pero tiene que ser formado en nosotros para que nuestra verdad, valga la redundancia, sea verdad, para que nuestra vida sea verdadera vida, para que el camino que llevamos sea un camino correcto. Hermano, no vamos a ir a ciegas y un montón de ciegos siguiéndonos, todos vamos a irnos en el barranco del infierno. Este patrón Cristo es el único que Dios aprueba. Yo les garantizo que el mundo no va a aprobar a los que vivimos practicando la justicia, porque les estorbamos. Así como Cristo estorbó a la gente de su tiempo, también hoy los creyentes que aman la verdad y aman la justicia estorban a los que no la aman. Pedro mismo, hermanos, en Mateo 17, versos 4 y 5, oyó la voz del Padre diciendo desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. María, allá en Caná, dijo: haga lo que él dice. Interesante. Amén. A él oír, dijo el Señor. Pasemos a primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy en la mañana, conversando con mi esposa, le decía, cuando Jesucristo le dijo a la samaritana en Juan 4:22, le dice que los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad, que estos adoradores Dios los está buscando. Pero dice, porque la salvación viene de los judíos. Él le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y es lo que vamos a ver más tarde o más adelante, otro día. Vamos a verlo, cómo los profetas lo presentaron. Para mí es una cosa que me llama poderosamente la atención, como hasta hoy muchos rabinos, sin menospreciarlos, pero muchos rabinos leen esas escrituras y no logran entender que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios. Ellos todavía están esperando, muchos de ellos todavía están esperando que ese Mesías del que se habla en las escrituras, del que hablan los profetas, todavía no ha venido para ellos. La pregunta es que cuando Él venga, ¿cómo va a poder cumplir, por ejemplo, Isaías 53? ¿Cómo lo va a cumplir? Eso ya está cumplido en Cristo.
en Jesús de Nazaret ya está cumplido, pero ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren creer. Muchos de ellos, gracias a Dios, lo están haciendo. Pero fíjense, hermanos, esto, vosotros también, 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Y les decía lo que Jesús le decía a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Saben, hermano, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra, escuchen bien lo que voy a decirles. Cuando hacemos actos espirituales, cuando hacemos obras de justicia, no somos nosotros las que debíamos de estarlo haciendo. Debería de ser Cristo en nosotros el que haga eso para que sea aceptado. Estemos seguros de que cuando cantamos, adoramos, alabamos a Dios, estemos seguros de que cuando nos mostramos generosos, compasivos, misericordiosos, no seamos nosotros, porque nosotros ya estamos muertos en Cristo. Que sea Él el que siempre está manifestándose en nosotros, que sea Él el que reciba la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Nosotros quedémonos relegados a un punto como Juan el Bautista dijo, que Él crezca, pero que yo mengue. Pero una cosa importante, si nos humillamos, si menguamos, el Señor va a levantarnos de esa condición y va a ponernos a su nivel. La gloria que reciba Jesucristo, Él mismo dijo, Padre, yo quiero que los que me han dado estén conmigo para que vean mi gloria que me han dado. La gloria que me diste, yo también les he dado a ellos para que estén conmigo. Hermanos, hacia allá vamos. Por lo tanto, hermanos, comencemos a aborrecer lo vergonzoso, lo penoso, lo corrupto en nosotros. Destruyámoslo. Y que el hombre interior en nosotros sea manifestado y que vaya de gloria en gloria, manifestando la vida de Cristo. Individualmente somos como piedras. Dios está trabajando en nosotros para que encajemos perfectamente en un sitio especial de su casa, como dice Efesios 2:20 al 22. Para ello necesitamos que se aplique el cincel a los numerosos bordes ásperos que tenemos, y también necesitamos mucho, pero mucho trabajo de restauración, de transformación, de cambios. Mucho pulimento necesitamos. Él dice que somos un sacerdocio santo, 2:9, para ofrecer sacrificios espirituales. También nos dice en 2:5, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento toda la nación de Israel estaba llamada a ser un sacerdocio santo, según Éxodo 19, versos 5-6. Pero por su rebeldía, el sacerdocio de Israel fue confiado únicamente a una tribu, a la tribu de Leví. Pero la intención original que Dios tuvo incluía a cada uno de sus redimidos. Esto podemos hallar, tomen nota, en Números 3, 12, 41 y 45. Números 3, 12, 41, 45. El día de hoy, todos los creyentes están incluidos en este llamado a ser sacerdotes de Dios, según Apocalipsis 5, 9 y 10. Todos estamos llamados a ser sacerdotes y a entrar en la presencia de Dios de manera muy íntima. Además, a cada cristiano se le da el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Hermanos, miren, hay diversos sacrificios espirituales. Por ejemplo, el sacrificio de alabanza, el sacrificio de gozo, el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de un espíritu quebrantado, el sacrificio de nuestro Isaac puesto en el altar, y muchos otros que podríamos mencionar. Ellos solo pueden ofrecer por la misericordia de Dios. Esto, hermano, estos sacrificios solo se pueden ofrecer por la misericordia de Dios y por la capacitación que Él nos da, según Romanos 12, 1 y 2. Ahí Pablo dice, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, el cual es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios perfecta y agradable para nosotros. La voluntad perfecta y agradable de Dios.
es que seamos edificados como un templo santo para Él. Sí, Señor. La obra de Jesús en nuestras vidas, convirtiéndonos en personas aptas, es la que hace que los sacrificios que ofrecemos a Dios sean de su aceptación y agrado. En 2:6 de 1 de Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Como Isaías 28:16 lo dice. Dios ha colocado a propósito una piedra de tropiezo en Sion para probar los corazones de hombres y mujeres. Sion es el lugar más santo de Israel. Es el lugar en donde Dios habita en su plenitud. Es el lugar donde Cristo habita. Entre más nos acerquemos a Dios, más obstáculos habrá que nos molesten. Se deben llenar muchos requisitos, no solo para subir, sino para permanecer en su monte santo. Ustedes saben lo que dice el Salmo 15, del 1 al 5, y Salmo 24, 3 al 5. Pregunta, ¿quién estará? ¿Quién entrará al lugar santo? Dice, limpio de manos. ¿Pero quién es el limpio de manos? Cristo. ¿Quién es el puro de corazón? Cristo. Todo eso que está diciendo ahí es Cristo. Por eso se necesita que lleguemos a la estatura, a la medida de Cristo, para que junto con Él nosotros también tengamos manos limpias, que seamos de corazón puro. Por separados de Cristo, hermano, cualquier cosa que hagamos, si Él no la está haciendo en nosotros, no va a ser aceptable el sacrificio. Amén. Porque será un sacrificio ofrecido en la carne, no en espíritu y en verdad. Amados, yo sé que esto que estoy diciendo puede parecer difícil, duro, pero es algo que Dios obra. Si nos humillamos delante de Él y nos ponemos en sus manos y dejamos de estar entrometiéndonos en la obra del Señor, indicándole y dándole órdenes al Señor de cómo debe hacer, o diciéndole, Señor, así como dices tú, no me gusta, lo voy a hacer a mi modo. Bueno, hazlo a tu modo, pero nunca vas a llegar a estar en el reino, ni vas a entrar al lugar santo. Amén. Necesitamos entender esto de una vez por todas. Ya voy terminando hoy. Como veíamos, el que creyere en Él no será avergonzado. El hecho de que muchos de los edificadores no hayan podido creer en Cristo y han sido avergonzados tiene una razón principal. Los motivos de su corazón no eran correctos. Y esto terminó destruyendo su fe en Dios. Y terminaron poniendo su fe en ellos mismos o en un sistema religioso. Jesús aclaró muy bien esta verdad en Juan 5:44 cuando advirtió: ¿cómo podéis vosotros creer o recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Si las intenciones de nuestro corazón son impuras, los celos nos obstruirán los pozos de bendición del Señor y van a dificultar nuestra caminata. La envidia unida a los celos impidió que los edificadores creyeran en Cristo Jesús, según Mateo 27:18. Para ir concluyendo, en 1 de Pedro 2, 7 al 8, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Imagínense, nos mostramos desobedientes, somos destinados al camino de los desobedientes. Nos mostramos obedientes, somos destinados al camino de los obedientes. Cristo es la luz del mundo. La luz, hermanos, es ofensiva para el que practica el mal en la oscuridad. La persona que ama la verdad amará también a Cristo. Él es la verdad y es la luz, según Juan 3, 19 al 21. Para los obedientes o que desean serlo, que están luchando por ser obedientes al Señor, lo hacemos porque Cristo para nosotros es precioso. Para los desobedientes, Cristo es ofensivo, una piedra de tropiezo. Hermano, la verdad no deja a la mentira actuar libremente. Hermanos, miren, si sobre este mundo no existiera nada de verdad, nada que obstaculice a la injusticia, olvídense, hermanos, estuviéramos hundidos en la más grande y más terrible oscuridad y tinieblas. Pero mientras la luz esté brillando, hermanos,
las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Las palabras de Cristo en nosotros deben servir para reprender, para exhortar, para enseñar, pero también a menudo, a pesar de que estamos siendo luz y verdad, como Jesucristo lo es, hermanos, como Jesucristo ofendió, nosotros también ofenderemos. Pero escuchen lo que voy a decirles. ¿Por qué se ofende la gente por la verdad? Porque no pueden soportar, porque no pueden recibir, porque no pueden aceptarlo, porque quieren que terminemos reconociendo que la mentira es la que vale, que la mentira es la que necesita ser legalizada, no la verdad, porque la verdad ofende. La mentira no, dicen ellos. La mentira no solamente ofende a Cristo, sino que ofende a Dios y también ofende a los hombres justos. Que Dios nos ayude, hermanos. Si no estamos a favor de Cristo, vamos a hallarnos luchando en contra de Él. Si no escuchamos a Cristo, vamos a terminar oponiéndonos a su obra hoy. Esto es reverente a creyentes y a incrédulos. Si no recogemos la cosecha a su manera, terminaremos desparramándola, como Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, según Lucas 11:23 y Mateo 12:30. Precisamente esto fue lo que hicieron los edificadores de su época. Algunos de los mayores opositores de Cristo provienen de la misma casa de la fe. Salen porque no pueden soportar la verdad y porque no pueden andar a la luz de la verdad, a la luz de Cristo. Salen buscando las tinieblas. En el primer siglo, los enemigos más grandes que tenía el mensaje de Dios, usted se podrá sorprender, pero eran los eruditos, los que se llamaban sabios, los teólogos de esas épocas. Todavía hoy sigue sucediendo. Los que caen sobre la roca serán quebrantados con misericordia. Dios habita con los de corazón contrito y humillado, que le han rendido a Cristo la voluntad y los derechos. La roca caerá con juicio sobre los que se oponen y desprecian a la roca. Serán pulverizados, como les estoy diciendo, según Mateo 42 al 40. Que Dios nos ayude en esta mañana. Señor. Que Dios derrame bendiciones abundantes sobre nuestra vida. Pero bendiciones es Cristo. Que el Señor termine su obra de hacernos conformes a la imagen de su vida. Eso debemos de estar buscando, eso debemos de estar haciendo, procurando cada día hacer lo que sea necesario para dejar de ser lo que somos, porque eso es lo que ofende a Dios, lo que somos. Él perdona nuestros pecados y quiere cambiar lo que somos, pero tiene un modelo. Él está, como el escultor, tiene un modelo aquí y está copiando uno semejante. Dios tiene al modelo Cristo, y también el que está siendo, por decir así, siendo hecho, está también poniendo su mirada en el modelo y dice: Señor constructor, el modelo es así, pero mire cómo me hizo. Eso podríamos decirles a los edificadores: hay un modelo aquí, Jesús, y los edificadores están haciendo otro Jesús. Un Jesús que no es igual al modelo. Así hay mucha gente hoy llamándose creyente, llamándose cristiana, pero no son semejantes al modelo. Que Dios nos guarde y nos libre a nosotros, hermanos, de no llegar a ser iguales, de no llegar a ser como el modelo, como el patrón que Dios ha establecido. Amén. Dios los bendiga esta mañana nuevamente. Una vez más les decimos: los amamos en el Señor. Agradezco a Dios por esta oportunidad, por esta bendición que tenemos de ser edificados, de ser, hermanos, sanados, de ser restaurados, de ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Oremos, hermanos. Sí, Señor, te damos las gracias esta mañana. Nos inclinamos y nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Señor amado, que estamos en un proceso.
que estamos, Señor, en tus manos, como la vasija en tus manos estamos. Danos la forma que tú quieres. Danos, Señor, danos la gloria que tú quieres darnos, Señor. Danos la forma, Señor, que es conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, Señor. Porque si nos queremos llamar tus hijos, debemos, Señor, cada uno de nosotros ser llevados a ese cumplimiento, Señor. Es tu obra, no la nuestra, Señor. Es tu obra, es tu trabajo, Señor, es tu construcción, Señor. Por favor, toma este barro que somos entre tus manos y danos la forma que tú quieres. Nosotros, como barro, como vasija de barro, no podemos decirte a ti, Señor, cómo hacernos. No sabemos cómo hacernos, Señor. Oh Dios, pero tú sí sabes qué forma darnos. Por favor, tómanos a cada uno de nosotros. Quita, Señor, lo que sobra y por favor complementa lo que haga falta, Señor. Señor amado, estamos en tus manos. Haz tu obra en nosotros. No queremos, Señor, que sigamos estando en manos de edificadores que están tomando otro modelo, otro ejemplo para formar a los creyentes. Señor, que los edificadores verdaderos tomen el modelo correcto, Señor, el patrón correcto, y que eso sea aplicado a cada uno de los creyentes. Sí, Señor, y que estos edificadores igualmente lleguen, Señor, a tener también tu imagen y semejanza para que ellos puedan ser también ejemplos de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias esta mañana y te rogamos, Señor, tus bendiciones de lo alto para cada uno de nosotros. Acuérdate de nuestros gobernantes, acuérdate de este país, acuérdate, Señor, de todos los seres humanos en este mundo que estamos sometidos, Señor, a esta obra, a este trabajo, a esta prueba que tú estás trayendo, Señor, que seamos realmente hombres y mujeres que venimos y buscamos a Jesucristo, Señor, para recibir misericordia. Venimos a la roca para recibir misericordia, Señor. Muchas gracias esta mañana. Bendice a los enfermos, sánalos. Visita, Señor, a los huérfanos, a las viudas. Visita, Señor, a todos aquellos altruistas que están trabajando duramente, Señor, en los hospitales, a las Fuerzas Armadas, a las autoridades, a la policía. Señor, por favor, ayúdales. Pero también dale sabiduría, Señor, a nuestros gobernantes. En tus manos ponemos a los diputados, en tus manos ponemos a los legisladores, en tus manos ponemos a nuestros presidentes, Señor. Por favor, obra en ellos y revélate. Abre los ojos de su entendimiento y que puedan tener una visión clara, definida, lo que quieres para sus vidas y para este país, Señor. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias esta mañana. Dios los bendiga, amados.